a Muy bien. grabarlo. Pues amigos de Recomiéndame un buen libro, buenas tardes. El día de hoy tenemos el gusto que nos acompañe Sergio Ramírez, de quien hemos estado leyendo El Caballo Dorado en las últimas semanas. Y además tuvimos, Albert y yo, la posibilidad de ya haber tenido el algo de la plática de Sergio cuando presentó en la FIL de Guadalajara, por ahí estuvimos. Así es que, Sergio, bienvenido a Recomiéndame un buen libro. Y te quisiéramos, antes de entrar con las preguntas, te quisiéramos pedir que nos platicaras un poquito de cuáles fueron las motivaciones y cuánto tiempo tenías ya, porque veo que se llevó bastante tiempo la investigación para escribir este libro. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que el origen de un libro tiene distintas fuentes o puede llegar a tener distintas explicaciones. En primer lugar, yo mencionaría mi método o mi forma de trabajar con la ficción. Eh, yo puedo armar un tema, puedo entusiasmarme por un tema, comenzar a explorarlo, a investigar sobre el tema, a hacer los primeros apuntes, después comenzar a escribir y en determinado momento uno se encuentra con una pared enfrente que no puede atravesar, el camino está bloqueado y después de varios intentos uno se da cuenta que en ese momento no puede resolverlo. Y entonces voy a otro proyecto paralelo, porque siempre hay distintos proyectos en distintas situaciones de avance. Y sigo adelante con el otro proyecto, que puede ser que lo termine o no lo termine. Y de repente eh, eh, la mente comunica sus soluciones. En determinado momento uno puede ser que esté a punto de acostarse o esté viendo una película y de repente se enciende la solución. Uno dice, este es mi camino, por aquí voy. Por eso es aconsejable siempre tener una pequeña libreta de apuntes donde uno anota rápidamente las ideas. Ahora yo lo hago en el teléfono celular, que tiene su propia nota, libreta de notas. Y eso es lo que pasó con este libro. Yo estaba trabajando en otro proyecto y de repente se me bloqueó el camino y lo abandoné. Y como pueden ver, lo abandoné varias veces, porque no es que yo pasé 10 años escribiendo este libro, sino que pasé 10 años abandonándolo y retomándolo. Entonces, la siguiente circunstancia tiene que ver con mi propia vida, ¿no? En el año 2021 yo terminé de escribir la novela anterior que se llama Tongolele no sabía bailar, que pertenece a este ciclo de novelas político-policíacas, polipolicíacas. Eh, y la terminé eh, estando en Nicaragua. Y luego yo salí en el mayo de 2021 sin saber que ya no podía regresar. Cuando yo estaba fuera de Nicaragua, iniciaron un procedimiento penal, la dictadura contra mí. Yo estaba en Luciana, en un tratamiento médico, y me fui a Costa Rica y en Costa Rica eh, ya venía la publicación del libro y, y entonces me vine a España a su presentación y ya me quedé aquí, exiliado. Entonces este libro provocó mi salida del país. eh, y yo dije, bueno, mi- puedo ir por el camino de escribir otra novela sobre los mismos temas, pero eso me ponía a mí en la tesitura de decir, bueno, yo soy un escritor ligado a un tema. Y yo mismo me respondí, no, porque un escritor tiene que tener las opciones abiertas siempre hacia donde su imaginación lo lleve, no hacia donde el mercado lo lleve
o el interés político lo lleve, porque si uno se deja llevar por el mercado, por un lado, porque se vende más o se vende menos, y por otro lado, por lo que denuncia o no denuncia, y por el compromiso personal que uno tiene, puede ser que eso vaya en detrimento, puede ser que no, pero puede ser que sí vaya en detrimento de la obra literaria. Y yo quería hacer uso de este instrumento primordial de un escritor que es la libertad de escogencia, es decir, hacia dónde uno quiere ir, porque la ficción tiene sus propias necesidades, la imaginación tiene sus propios requerimientos. Y yo dije, bueno, voy a retomar esta novela que no tiene nada que ver con la situación real actual de Nicaragua, que no tiene nada que ver con mi propia vida, que es un ejercicio abierto de imaginación y, y voy a seguir por ese camino. Y de ahí, de esas dos circunstancias, es que resulta el caballo dorado. Pues muchas gracias por compartirlo. Vamos empezando con las preguntas entonces. Norma, adelante por favor con tu pregunta. Muchas gracias, Sergio. Qué honor tenerte nuevamente en este espacio. Muchas gracias por tu tiempo. Oye, te cuento que yo no he terminado la novela, pero la estoy disfrutando muchísimo. Y me encanta lo que acabas de mencionar acerca de cómo retomas nuevamente la ficción y te dejas llevar por ella, ¿no? Y desarrollarla. Eh, y yo quisiera preguntarte sobre esta combinación de la ficción, la base histórica del momento que nos estás narrando y la parte técnica de todo lo que implica la construcción y el desarrollo el desarrollo de ideas, como lo fue el carrusel. Cuéntanos cómo fue toda esta investigación. Bueno, yo creo que es una novela fundamentalmente cervantina, en el sentido de que no hay límites. Entre ficción y realidad no hay ningún límite. Y siempre hay por delante una escogencia abierta de temas. Este es un viaje, igual que el viaje de Don Quijote y Sancho. Solo que es un viaje que comienza la Bucovina, en Rumanía, y termina en Nicaragua a comienzos del siglo XX. Pero al fin y al cabo se trata de una novela de aventuras. Y el procedimiento para escribir, para mí por lo menos, cada escritor tiene sus propios procedimientos. Para mí el procedimiento de escribir una novela de aventura es no saber hacia dónde uno va. Es decir, cada vez que Don Quijote se encuentra con una nueva aventura, no sabe lo que le va a pasar. No es previsible. Él sale a buscar las aventuras, pero no sabe qué es lo que le va a pasar. Entonces, este espacio de libertad, yo llamaría un tanto anárquico, ¿no? Pero una anarquía con un orden estructural, es la que uno encuentra también en un heredero de Cervantes como el Tristan Shandy, ¿no? Que es una novela como que explota desde dentro, que se reparte en fragmentos, pero los fragmentos tienen un orden, tienen una armonía, o como los cajones de desastre que algunas veces parecen las novelas de Cortázar, donde hay de todo, ¿no? Entonces en esta novela el procedimiento es usar todas las piezas posibles para armar este carrusel. Lo importante es que gire, ¿no? Lo importante es que gire armónicamente. Entonces por eso es que la novela está compuesta de testimonios de distinto tipo, actas judiciales, declaraciones ante la policía, eh, fórmulas para fabricar pinturas o venenos, eh, procedimientos para jugar un juego de cartas, de manera que al componer todas estas piezas el lector tenga la idea del universo total. Muchas gracias, Sergio. Felicidades por tu novela. Gracias. Ricardo, adelante con tu pregunta. Sergio, mucho gusto, qué honor. Yo también estuve en la FIL y estuve muy Ajá. atento de la plática que tuviste con Guillermo Arriaga. Ahí te tomé fotos y ahí las tengo como uno de mis tesoros. Qué librazo. Yo lo que quería preguntar, porque no me había tocado, si es como ahorita que te escucho
esto de que es una novela de aventuras me hace mucho clic, porque les decía, no sé si es un thriller, no sé si es novela negra, no sé si es pues una novela de aventuras o si es un cuento. Entonces, la amalgama que tienes de todas las cosas que ocupaste como recursos literarios se me hizo maravilloso. Pero lo que más me gustó fue el narrador, porque es un narrador no confiable. O sea, de repente estás ahí con, pues resulta de que tienes un hijo no reconocido de Maximiliano, y cuando empiezo a buscar por todos lados dije, pues, ¿qué pasó con esto? Y ya después en el siguiente capítulo ya te das cuenta de que pues no es por ahí, ¿no? ¿Cómo llegaste a este narrador? Porque es maravilloso, es un narrador no confiable, pero a la vez es un narrador que te va llevando y te va metiendo desde la historia. Bueno, eh, eh, vamos a ver, el gran experimento de esta novela, de mi parte, es poder romper con una regla de oro de la narración, que es que eso que siempre se ha llamado el pacto, ¿no? Entre el contrato no escrito entre escritor y lector. Así que yo te ofrezco un libro de ficción, pero que en todo momento va a funcionar como si fuera la verdad. Y yo tengo que hacerte creer que es la verdad. Ese es el gran pacto que nunca puede romperse. Entonces, lo que yo primero que yo juego es a romper este pacto. Es decir, el narrador está diciendo al lector, mira, todo esto que te estoy contando no es cierto. Esta princesa que dice que va en carroza a misa es cosa de su imaginación. Y de repente yo le digo al lector, mira, aquí hace falta una institutriz alemana, porque todas las princesas que se precien de tales tienen que tener una institutriz alemana. Vamos a ponerla. Supongamos que existiera. Pero después del supongamos, en las páginas siguientes, la institutriz comienza a existir, a actuar y a entrar en contradicciones con la princesa, celos, robos, amantes, etcétera, como se comportaría un personaje verdadero. Esto rompe con la lógica de la ficción, pero la verdad es que toda ficción es mentira. Y la prueba es que el lector siga leyendo a pesar de que ya le estamos diciendo que es mentira. Ese es el primer gran juego que yo puedo hacer en la novela, en todos los planos en todos los planos que tiene, ¿no? Con la historia de Maximiliano, del hijo de Maximiliano, eh, que es un personaje de los pocos personajes reales que hay dentro de la novela, es él. Y él actuaba como si, en la vida real como si fuera hijo de Maximiliano. Este personaje en la vida real era un gran mentiroso. Y la mentira lo perdió. Por eso es que yo al final no me resistí a la tentación de poner algo que parece que ya nada tiene que ver con la novela, pero que sella la novela porque vuelve a este personaje. Y ese son las actas del Consejo de Guerra que yo rescaté de un viejo archivo, y yo traduje del francés, arreglé, compuse, decoré para que pudieran entrar en la novela, pero estas actas son verdaderas. Interrogatorio que le hace el fiscal, porque él fue condenado a muerte, y realmente fue condenado a muerte en un juicio que no tuvo repercusión, porque al mismo tiempo se estaba llevando adelante el juicio de la Mata Hari, que concentraba la atención de la prensa, la atención pública. Pero Julio Sedano fue fusilado. Y la gran paradoja es que fue fusilado no porque fuera traidor, sino porque era muy mentiroso. Porque él inventaba historias que le vendía a los alemanes, historias de espionaje de actas que él fabricaba, de visitas que hacía a arsenales, a fábricas de municiones, a puertos. Y él enviaba estos informes falsos, los informes falsos. Entonces, esto es parte de la mecánica de la novela. Wow. Pues
Me dejaste muy gratamente contento con tu novela. Te felicito y muchas gracias. Es un honor. Bueno, muchas gracias. Marien, adelante. ¿Qué tal, Sergio? Nuevamente aquí con nosotros. Gracias. Y también me gustó mucho el libro. Se me hace algo muy diferente. Y bueno, pues la pregunta obligada, ¿por qué un carrusel, no? O sea, y toda la historia, de verdad, ¿dónde investigaste o por qué te vino la idea de un carrusel? Y antes de que me contestes, qué pena me dio la pobre princesa, qué mal le iba, ¿eh? ¿Y cómo terminó? Pero bueno, ¿por qué esto del carrusel? Bueno, yo crecí en un pueblo pequeño, eh, cercano a Managua, pero conectados a Managua por ferrocarril y por una carretera que no tenía pavimento. Y para las fiestas patronales del pueblo, aparecía una semana antes siempre el carrusel. Eh, mi padre vivíamos frente a la plaza del pueblo. Mi padre tenía ahí su tienda de abarrotes y nosotros vivíamos en la parte interior de la casa. Y yo siempre estaba pendiente de las madrugadas cuando llegaba el carrusel. Yo oía el ruido de los camiones que estaba llegando el carrusel y me levantaba a ver algo que me fascinaba mucho a los 5 o 6 años y era ver armar el carrusel. Porque comenzaban a armar a los operadores, los trabajadores muy temprano. Y bueno, lo primero que yo veía era que ponía una cruceta en el suelo, en el piso de la plaza, el suelo de la plaza, y allí con una polea levantaban el palo maestro y luego comenzaban a ensartar las vigas, la corona dentada que hacía girar el carrusel, y cómo se iba vistiendo todo hasta que quedaban los tubos de aluminio desnudos donde iban a ensartar los caballos, después instalaban la plataforma. Y yo iba a pasar todo el día viendo esa operación, de manera que cuando yo eh, reconstruyo en la novela las partes de que consta un carrusel, ahí no estoy recurriendo a ningún documento, estoy recurriendo a mi propia memoria del carrusel, cómo estaban pintados los biombos, de los colores de los caballos, las cenefas, las máscaras, la caja de música. Todo eso quedó muy fijo en mi memoria. Entonces, a partir de esa mecánica del carrusel que gira, pues yo fui concibiendo la novela que también tenía que ser una novela que girara, es decir, que fuera contando las historias, pero que siempre el carrusel nunca dejara de moverse, que tuviera esta estructura circular. Por supuesto que la princesa no existía. Yo, eh, entonces yo la conecté luego, conecté a este personaje con el carrusel. ¿De dónde salió para mí Bucovina, la Bucovina y Siret? Eso salió del aire. Es decir, no, yo nunca he estado en Rumanía, nunca he estado ahí en los Cárpatos. Simplemente comencé a imaginar un lugar geográfico donde esta princesa en el Imperio Austrohúngaro, el tiempo del Imperio Austrohúngaro, al final del Imperio Austrohúngaro, podría haber salido. Busqué un mapa de este lugar y comencé a investigar alrededor del lugar y a construir historias alrededor de ese lugar real, y a investigar. Este era un lugar que estaba en la frontera con Rumanía, hoy es Rumanía. Cuando se movieron las fronteras a raíz de la Primera Guerra Mundial, del final de la Primera Guerra Mundial, esta parte le tocó a Rumanía. Cuando todo el mundo se repartió los despojos del Imperio Austrohúngaro. Y Austria quedó reducida a una nada, ¿no? A lo que es Austria hoy, ¿no? Después de ver que el Imperio Austrohúngaro cubría Hungría, Polonia, media Europa central, ¿no? Entonces, esta es la historia, ¿no? El origen de la historia, ¿no?
Muchas gracias, Sergio. Gracias. Héctor, adelante con tu comentario, pregunta. Espero que me pueda escuchar. ¿Sí? Sí, perfecto. Muchas gracias. Sergio, qué honor tenerlo otra vez con nosotros. La verdad es Gracias. que sí es una fortuna poderlo leer y ahorita volarnos un ratito aquí en la oficina para platicar con usted. Bueno, qué Eh, bueno eso, que está haciendo un poco novillo. Gracias. Y bueno, a mí me gustó mucho el libro, me gusta mucho la forma en que lo escribe. Yo le quería preguntar por el carrusel, lo que ya le preguntó Marian. Entonces me queda claro toda la investigación y en esa parte histórica o en toda esa investigación, ese carrusel, ¿queda algún, no sé, queda algo en su país de él, o, o no? Bueno, ese carrusel no creo, porque yo, vamos a ver, cuando yo me fui a estudiar Sí. a León, me fui a estudiar a León a los 16 años, me fui a estudiar la Facultad de Derecho. eh, y yo me encontraba en León con este carrusel, estaba por todo Nicaragua, y ya era el despojo del carrusel, como de alguna manera aparece luego en la novela, es decir, ya no existía la caja de música, era animado con discos, discos con música de otro tipo, rancheras y música tropical, ya no eran los valses y las polcas, ¿no? La caja de música había perdido máscaras, ya los animales no eran todos caballos, sino que había elefantes y eran animales de fibra de vidrio, ¿no? Entonces ya el carrusel había venido a menos, hasta que fue desapareciendo Mm, y seguramente ya no existe más. bueno, pero dejó una muy buena historia y hizo usted con él algo muy Sí, increíble. exactamente, para eso es la literatura, porque las cosas no mueran, ¿no? Claro, sí, porque es súper interesante todo lo que le pasa a ella y cómo acaba, ¿no? Su final tan, pues desafortunado, o sea, venida menos también, pero Sí, muy interesante. Muchas gracias. no, encantado. Albert, Claro que sí. A mí me llamaron mucho la atención tus personajes, ¿no? Encontramos personajes, pues, no tan normales como, o no tan acostumbrados a lo que tenemos para leer en la literatura, como lo que viene siendo la propia princesa, ¿no? Siempre imaginamos, pues, una princesa, siempre nos pintan una princesa bonita, una princesa bien, una princesa. Y en este caso, pues, encontramos a la princesa, pues, que tiene un problema, ¿no? Para empezar, no puede caminar bien su deformidad, por así decirlo, ¿no? Tenemos también al peluquero, que pues, es un peluquero, pues que también es escultor, y mencionas también, fíjate, eso es padre, creo que para nosotros los mexicanos, pues tenemos un comerciante mexicano, ¿no? Es así como que siempre cuando encontramos un personaje mexicano, al menos en la literatura acá que viene siendo de fuera, pues siempre como que le ponemos un poquito más de atención, pues para ver cómo vienen siendo pues las cosas que nos plantean, a lo mejor vista desde un país diferente, pues a lo que viene siendo el personaje, ¿no? ¿Cómo viene siendo esta idea tuya de la investigación, de la creación, de cómo conformas estos personajes tan diferentes y tan, al final de cuentas, únicos que hacen que le den bastante vida a tu novela? Bueno, yo diría precisamente porque dentro del espíritu de ruptura que tiene este libro, de romper con los esquemas tradicionales, primero es eso, ¿no? Hacer aterrizar lo que son los cuentos de hadas. Los cuentos de hadas siempre hay una princesa muy bella, un rey, un príncipe que es su padre, eh, que es un hombre noble, justiciero, respetado, y es pretendida siempre por el príncipe azul, ¿no? Que al final llega el príncipe azul. Y entonces aquí ponemos esto frente a un espejo donde lo que se refleja es un castillo en ruinas, está cayéndose a pedazos, un príncipe padre que es el padre que es borracho, taur, irresponsable, la princesa que tiene este problema, que es renca,
pobre que va a misa a pie y en el camino no se encuentra con un príncipe azul, sino que se encuentra con un peluquero imaginativo, pero que al fin y al cabo se fuga con el peluquero, la princesa, porque ella lo que busca es su libertad. Esta novela también hay que leerla desde la perspectiva de la libertad, ¿no? De la búsqueda permanente de la libertad. Es una mujer que no se deja poner freno, que siempre quiere tener la iniciativa hasta el final y que se va encontrando gente, desgraciadamente, con hombres que no calzan con sus ambiciones de libertad. Y, y eso es, ¿no? Una contradicción de lo que es el viejo cuento, los viejos cuentos de hadas. Por eso yo comienzo insertando, para ilustrar esta intención, comienzo insertando eh, el cuento de la Caperucita Roja, ¿no? Tal como está contado por los hermanos Anderson y tal como era contado oralmente, porque es más crudo, mucho más crudo. Eh, y la connotación que realmente el cuento del lobo y la caperucita tiene en la mentalidad popular, como se contaba en las cocinas y el fuego de como la contaban verdaderamente los campesinos. Muchas gracias, Sergio, yo quiero, si puedes abundar un poquito, a mí me llamó mucho la atención y me gustó la parte, bueno, obviamente Julio Sedano, que se decía hijo de Maximiliano, si podías ampliar un poquito acerca de esa historia, lo habíamos leído en algún otro libro hace no mucho tiempo, ya teníamos alguna referencia de él, si nos quieres ampliar un poco, ¿cómo vino a dar a esta historia? Esta es una historia que da para una novela en sí misma, ¿no? Eh, Vamos a ver, Julio Sedano eh, conoce a Rubén Darío en París y él en determinado momento aparece como el secretario personal de Rubén Darío y lo es en distintas etapas de la vida de Rubén Darío en París y hasta el final, cuando Rubén Darío se despide de Europa y regresa a Nicaragua para morir, quien sube al barco a despedirlo es Sedano. Y Sedano se queda atrás con la Francisca Sánchez, la mujer de Darío. Esto es en el año 1915 y poco después que van a fusilar a Sedano en plena, porque ya viene la guerra mundial. Pero ya Sedano está metido en Barcelona, está metido en este negocio de engañar a los alemanes, porque tal como la novela lo cuenta, a él lo reclutan en Barcelona para que vaya a espiar a los alemanes, lo reclutan en Barcelona, que era un centro de espionaje, eh, para que, eh, para que vaya a espiar a París. Pero quien supuestamente inventa que Sedano es hijo de Maximiliano es el propio Darío. Eh, en broma comienzan a decirle él, su amigo Amado Nervo, que se parece a Maximiliano, y realmente se parecía mucho. Las fotografías lo dicen, ¿no? Y él lo toma en serio, es decir, él comienza a asumir el papel de hijo de Maximiliano. Ahora, esto a su vez tiene una historia en México, porque en México se habla de la India Bonita, que fue la amante indígena de Maximiliano, de los amores que tiene en Cuernavaca y de que tiene un hijo. Eh, y se construye una historia sobre que Sedano es el hijo de Maximiliano y esta indígena, ¿no? Pero alguien que investigó el caso, y ahora no recuerdo quién, pero está entre las fuentes que yo consulté, va a buscar los orígenes de Sedano y encuentra quiénes son sus verdaderos padres. Es decir, de nada tenía que ver con Maximiliano. Venía de otro pueblo, no había nacido en Cuernavaca, ¿no? En fin, ¿no? Entonces, él era un personaje de su propia creación.
pero Muy bien. siempre me fascinó esta figura de Sedano porque al mismo tiempo que mentiroso en cuanto a su biografía, era tramposo. Se peleaba con Darío, engañaba, estafaba a Darío, Darío le tenía cariño, lo volvía a recibir. Es un personaje para mí fascinante. Muy bien, pues muchas gracias. Norma, un comentario, pregunta más. Y yo quisiera preguntarte, Sergio, ¿cómo ha sido recibida tu novela? ¿Qué comentarios tienes de tus lectores? Bueno, yo diría que bueno, ¿no? Es decir, más o menos como lo que estamos conversando aquí. Eh, Así que yo estoy contento en ese sentido, ¿no? Qué bueno, me Sí. da mucho gusto porque sí, en efecto, se disfruta mucho leerla. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Ricardo. Adelante. Tuvimos segunda ronda, don Sergio. Muy bien. Yo también me quedé hace rato con la duda por esto de la verosimilitud que se guarda dentro de los libros para que, pues como dice, el pacto, pues estar ahí con pues metido dentro de esto, ¿no? Esta parte de la historia de Nicaragua y del presidente que finalmente eh, pues ya no llegó, también la estuve leyendo y pues no sé qué tanto de verdad o qué tanta cosa hubo en lo demás porque no terminé de leer mucho, pero sí vi que también es parte de la historia de su país. Y pues quería preguntar eso, ¿no? ¿Cómo fue que se enmarcó todas estas historias reales dentro de esta ficción? Bueno, la mentira siempre tiene un fundamento de verdad, ¿no? Y lo primero que está muy ajustado históricamente es la cronología de la novela. La cronología está exactamente calculada y para que la princesa llega a Nicaragua eh, en el diciembre de 1909, que es cuando el general José Santos Zelaya, dictador liberal, está siendo derrocado por presión de los Estados Unidos, que ha armado y financiado al Partido Conservador para que lo derroque. Y Zelaya se ve obligado a renunciar y el presidente Porfirio Díaz manda el barco de guerra General Guerrero a recogerlo al puerto de Corinto, a Nicaragua, para llevarlo a México, exiliado. Todo eso es rigurosamente histórico. Entonces, pero yo lo que hago es que coincidir la salida antes de la Navidad de 1909 del barco que se llevó hacia el exilio con la llegada de la princesa con De el la princesa. carrusel. Entonces lo que ella se encuentra es el vagón presidencial desenganchado y el cocinero de Celaya que se quedaba atrás y va a ser su siguiente amante, ¿no? Y que la va a acompañar hasta que muere borracho. Eh, Se lo lleva a la crecida, en una de las crecidas de la lluvia en Managua. Entonces yo escogí este momento porque yo no quería entrar como el personaje de Celaya como tal, sino con el sustituto de Celaya. Mm. El sustituto de Celaya es el general Estrada, que ha sido su lugarteniente, y él, porque le tiene mucha confianza, lo manda como gobernador militar a la costa del Caribe, y él se alía con los enemigos de Celaya, se rebela y se sumó a lo que se llamó la revolución conservadora, y él pasa a ser su sustituto. Pero en la historia de Nicaragua es un hombre oscuro, ¿no? No tiene el brillo que tuvo Zelaya, que encabezó la Revolución Liberal de 1893, gobernó muchos años, con tintes muy dictatoriales, pero hizo reformas profundas en la vida del país, separó al Estado de la Iglesia, instituyó las instituciones civiles, el matrimonio, creó escuelas técnicas, entendió la educación. Pues estos dictadores liberales reformistas, ¿no? Eh, y entonces eh, quien lo sustituye es el general Estrada, que es mi personaje, que tiene muchos enemigos entre las filas de los que le han llevado, de los que le han llevado al poder y cae víctima de estos enemigos. Su gran enemigo es el general Mena,
que es otro de los personajes que aparece en esta parte final de la novela. De manera que en ese sentido todo viene a ser rigurosamente histórico, solo que los personajes de imaginación están insertados dentro de la historia. Así como la familia Meunier, que aparece en la novela, los Meunier Chocolatier del Marne, eran dueños de la plantación de cacao más grande de Nicaragua y la que abastecía todo el cacao con que se fabricaban los chocolates Meunier en Francia. Ya que Monsieur Meunier le mandara de regalo un carrusel a Celaya, ya es parte de la novela, pero esta relación existía, ¿no? Vale. Muy bien, muchísimas gracias. Marien, adelante. Pues a mí me gustaría saber cómo fue que llegó al título de Caballo Dorado, porque sí es importante, pero pasan demasiadas cosas alrededor, entonces, ¿por qué elegir ese título? Bueno, eso fue un quebradero de cabeza, ¿no? Poner el título a la novela. A veces los títulos salen antes de que uno comience a escribir o cuando comienza a escribir y uno ya tiene el título y ya se siente con pie seguro. En esta novela, el título, porque si uno siempre tiene un título provisional con el que identifica el manuscrito, ¿no? Era El Caballo Dorado. Y luego yo no encontré un título sustituto ni los editores tampoco, porque yo no me pareció que se llamara Carrusel. Si la novela se llamaba Carrusel, era muy flojo, ¿no? Y El Caballo Dorado tampoco me parece que sea un gran acierto, pero realmente no encontré un título mejor. El Caballo Dorado es porque es el caballo que el barbero tenía, el peluquero tenía en la puerta de su peluquería en la calle, ensartado sobre esta barra de colores de las peluquerías, ¿no? Y este era su caballo preferido y la princesa en homenaje al marido que ella misma había envenenado, quiere que se fabrique un carrusel donde el caballo vaya por delante, que no vaya en cuadrillas, sino que vaya solo adelante. Muchas gracias. Gracias. Héctor, ¿tienes otra pregunta? Ya que está desarrollando los personajes, a mí me gustó mucho el de los sombreros y este artista, o sea, que aparte le ayudaba y demás, o sea, ese de dónde salió Sergio, ¿Qué cosa? el de los sombreros, el que heredaba los sombreros. Ay, no recuerdo. No, aclárame bien que ya me perdí yo con mi propia novela. Eh, Me decías de los sombreros. Sí, Mencionaba que cómo había sido la creación de este personaje, ¿no? El de Y los hacía, som- sombreros. y hacía sombreros. No me acuerdo yo cuál es el que hacía sombreros. A ver si me aclaran bien. ¿Alguien se acuerda de ese pasaje? Es que la princesa trabajaba Ah, no, primero con claro, él. no, perdón, no, claro, era el sombrerero, sí, claro, era ese. Vamos a ver, este personaje, eh, a mí me pareció fascinante siempre imaginarlo, que cuando este hombre huye porque ha herido a alguien en Milán y se va a un lugar como París a establecer su sombrería y se encuentra con la princesa. Entonces yo adapté el nombre de él para conectarlo con el autor de esta pieza que a mí me fascina, que es la sonata del diablo, ¿no? Es una sonata para violín y que la leyenda dice que la compuso
porque se la dictó el diablo, ¿no? Y entonces yo relacioné a este personaje que hace los sombreros con este compositor de la Sonata del Diablo, pero además porque yo quería un personaje que tuviera este toque entre femenino y masculino, que es que idea los sombreros, que pone los sombreros de moda y que puede darnos lecciones sobre la moda, porque me parece que la moda era muy importante para ilustrar la época de la novela, es decir, y la moda de los sombreros, porque en ese tiempo los sombreros se volvieron muy importantes. Hoy los sombreros han perdido importancia, ya los hombres ni siquiera usan sombreros, pero en ese tiempo los sombreros definían la moda. Entonces quise hacer esta incursión para ilustrar lo que era la época del fin de siglo, ¿no? La Belle Époque, antes de la Guerra Mundial. Perdón por el olvido, pero No, muy bien, pues gracias. Pues gracias. Héctor, Muchas gracias, Sergio. ok. Albert tiene una pregunta que nos hicieron alguno del compañero que no pudo entrar, así es que Albert, adelante. Pero antes, fíjate que también pues, bueno, nos mencionas el tema de Nicaragua, pues a lo mejor también medio, bueno, en tu novela directamente, ¿no? ¿Cómo ha sido esta parte a lo mejor de tus novelas, que si las puedes a lo mejor, o la misma editorial las puede vender allá, o en este caso son novelas que no pueden llegar pues, al lector de... bueno, yo creo que ninguna de mis novelas puede ser leída hoy en Nicaragua. Es decir, yo creo que una librería no se atreve a importar una novela mía porque hay mucha represión en el país. Hay represión por nimiedades, ya no digamos por importar un libro mío. Es decir, y el castigo de moda ahora es no dejar entrar a la gente al país. Al que esté en la lista negra porque ha puesto algún tweet o ha usado las redes sociales para decir algo que al gobierno no le gusta, como ellos leen todo y tienen registro de todo, entonces cuando si esa persona sale y quiere volver a entrar, ya no la dejan entrar. Ese es un castigo terrible, porque la gente cuando se presenta a abordar el avión le dice que no puede abordar el avión, porque lo tiene prohibido y, y, y se queda en el extranjero y todos sus intereses, su familia está en Nicaragua. Entonces, no creo que ningún librero se atreva. No hay muchas librerías en Nicaragua, pero no creo que nadie se atreva a desafiarlo, ni siquiera colocando un pedido, ¿no? Pero bueno, los libros se leen a través de las mismas redes sociales, pues se leen a través de algo que es más difícil de controlar, que es el WhatsApp. Claro. Eso sí. Y hay otro punto, fíjate, que mencionaron en la presentación del libro que se me hizo bastante atractivo y es esta parte de llevar alguno de tus libros o al menos este en especial a la pantalla grande. ¿Ha habido alguna posibilidad de adaptarla? Sé que pues escribir un libro es, como bien lo mencionaste, pues no cuesta a lo mejor nada de inversión al escribirlo, a llevarlo a esta parte de producir en el cine, ¿no? Pero Eh, hasta ahora nadie le ha ofrecido que va a filmar El Caballo Dorado, ¿no? no, Eh, pero Ojalá alguien viera, ¿no? Ahora, sí, no, pues ojalá y eh, sí llegaste ahora sí que al cine, porque la verdad es que sí sería una muy buena obra, porque tiene bastantes elementos, ¿no? Para y que, da para una serie, ¿no? o una serie, ¿no? En personal, pues los personajes me Sí, llamarían bastante la atención. ¿Te has imaginado en algún momento cómo sería tu personaje, tu princesa en vivo? pues lo que pasa es que eh, a alguien puede ocurrirse que yo tengo en mi cabeza un retrato de la princesa detallado. No tengo ninguno. Yo tengo una imaginación muy vaga de ella, ¿no? De que la renca, eh, pero, pero no podía describirla, ¿no? Eso yo creo que es una tarea de cada lector, ponerle un rostro a los personajes.
Sí, pues muchas gracias. Muy bien, Sergio, pues vamos llegando ya prácticamente al final de la plática. Gracias. Yo te quería preguntar antes, ¿en qué estás trabajando? ¿Qué libro nuevo viene próximamente? Bueno, estoy retomando mi personaje, el inspector Dolores Morales, en la circunstancia que ahora se encuentra en el exilio. Y estoy creando una historia alrededor de él y de los personajes de esta serie policíaca, de novelas policíacas, que se desarrolla fuera de Nicaragua. Estoy empezando a trabajar. Muy bien, pues muchas gracias. Te No, a queremos ustedes pedir, muchas gracias y les te deseo queremos mucha pedir el último suerte. favor, una foto donde todos salimos ahí Claro que sí, con nuestro Con libro. nuestro perfecto. libro. Ahí va Claro, muchas gracias. una, dos y tres. Listo. Perfecto. Pues muchas Muy gracias, bien. Bueno, Sergio. muchísimas gracias a todos. No, gracias a usted y pues estamos en Deseo contacto y mucha ojalá y suerte nos y veamos buenas para lecturas. la próxima FIL. Claro, por ahí estaremos. Claro, Hasta Nos vemos, gracias. Sí, pronto. buenas tardes. Sergio, Muchas buenas noches gracias. para ti. Gracias. Muy amable, gracias. Hasta Buenas luego. noches, hasta Hasta luego. luego. ¿Le tomaste la foto, Albert? No, la grabación. Te tomamos